El 10 de junio de 1990, a los 51 años, Alberto Fujimori fue elegido presidente del Perú. El 11 de junio, 36 años después, su hija, Keiko Fujimori, a los 51 años también, fue proclamada presidenta, pero fue un error porque todavía estaba el recuento el 11 de junio. Indudablemente, Perú ha sido una gran novela durante este periodo electoral, en donde no se sabe muy bien quién va primero y quién va segundo. El voto en el exterior es el que le dio la ventaja a Keiko Fujimori. Sin embargo, se resiste Roberto Sánchez, el hombre de la izquierda, que venía ganando durante todo el recuento de los votos, muy lento, por cierto, en el Perú y en el interior de ese país. Hay dos Perús, un Perú que mira hacia Lima y otro Perú que mira hacia adentro del país. Ese otro Perú es el que eligió Sánchez y el Perú capitalino el que vota por Keiko Fujimori. La grieta en el Perú no es económica, tampoco parece ser tan ideológica, aunque tiene diferencias muy notables uno y otro. Es una grieta identitaria. El Perú de adentro y el Perú vidriera de la capital, Lima. Vamos a hablar de lo que está pasando en Perú en este programa que se llama ¿Qué mundo tenemos? Tratando de comprenderlo un poco mejor, de buscar todas las aristas de un mismo tema. ¿Para qué? Para saber también cómo nos pega a nosotros, qué tenemos que ver como argentinos en este contexto internacional que estamos viviendo. Vamos a hablar con personas importantes, vamos a repasar información y por supuesto, ustedes ya lo saben, este programa, un programa premium, pero gratuito, disponible en YouTube para verlo cuando quieras, se estrena todos los viernes por la noche y queda allí, en 617live.multiplataforma en YouTube. Lo puedes repasar, puedes comentar, puedes enviárselo a tus contactos y amigos y puedes ser parte de este programa dejando tus inquietudes e intereses para el siguiente. Cada semana aquí en nuestro equipo de producción está atento a lo que ustedes están diciendo. Así que bienvenidos a este nuevo encuentro. Perú, un lugar en donde el empate se hace carne en las elecciones internacionales. ¿Por qué? Porque en la América Latina hemos tenido 6 empates desde 2006 hasta ahora. 3 de ellos en Perú. Y los tengo apuntados, ¿sí? En México, en 2006, un empate entre Calderón y López Obrador. En El Salvador, en 2014, un empate entre Sánchez y Quijano. En Perú, en 2016, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, ¿a que no saben con quién? Con Keiko Fujimori, pero gobernó Kuczynski. En Perú, en 2021, Castillo, ¿con quién? Con Keiko Fujimori, pero ganó Castillo en aquella oportunidad, ¿no? Entonces, Keiko siempre fue perdiendo. En Honduras, en 2025, el año pasado, Azfura contra Nasrallah. Y en Perú, de nuevo ahora, este empate que nos ha mantenido en vilo durante tanto tiempo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en donde Keiko aparece teniendo ventaja con el voto en el exterior. Vamos a repasar la historia del voto en el exterior. ¿Por qué se le da importancia? ¿Tiene realmente tanta importancia relativa? No. Lo que sucede es que se cuentan al final y por lo tanto genera una notable expectativa. Habitualmente en el exterior gana la derecha. En la Argentina siempre ganó la izquierda. Este año no. En la mayoría de las provincias argentinas, el voto peruano en el exterior se lo dio a Keiko Fujimori. El lugar en donde mayor porcentaje sacó fue en Corrientes, con el 79%. En la región de Cuyo fue del 56%, pero ganó Keiko en toda la Argentina. El voto en el exterior se instituyó después de la Primera Guerra Mundial, lo hizo Estados Unidos, como una costumbre para que sus soldados pudieran votar. Perú lo asumió en el año 2020. Y en ese año 2020 empezó a conformarse como un distrito electoral por sí mismo. Por lo tanto, el voto en el exterior elige un senador y 2 diputados, para que ustedes tengan una idea de la importancia de la cantidad de gente que hay en Perú, o peruanos que hay en el exterior. 1,5 millones son los habilitados para votar en el exterior. No es lo más importante, pero mueve la aguja porque son el 4,4% del padrón total de ese país. Al contarlos al final, se rompe con la expectativa del empate, que es lo que estamos viendo precisamente por estos días, realmente como si fuera una novela. Perú, vamos a conocer un poco la historia, desde Fujimori hasta ahora. Presidentes, destituciones,
nombramientos, elecciones, pujas políticas, en un explainer que ha armado nuestro equipo de producción que dirige Sergio Romero, con Gabriel Romero y nuestro equipo técnico, con Bruno Carretero y Gabriel Godoy. Perú llegó a estas últimas elecciones cargando una historia extraordinaria. En los últimos 25 años, el país tuvo más de 12 presidentes en un periodo que debió ser gobernado por 5. Vacancias, renuncias, destituciones, protestas. ¿Cómo se llegó hasta aquí? En el año 2000, Alberto Fujimori llevaba una década en el poder cuando estalló el escándalo de los llamados Vladivideos. Grabaciones que mostraban a su asesor, Vladimiro Montesinos, comprando congresistas y jueces. 19 de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas, anuncia que Fujimori renunciará al cargo. La corrupción quedó expuesta en la pantalla en tiempo real. Fujimori huyó a Japón y renunció por fax. En su lugar, asumió Valentín Paniagua como su presidente de transición. Se convocaron a elecciones, el país intentó recomenzar. Entre 2001 y 2016, Perú vivió algo inusual para su historia reciente. 3 presidentes que completaron sus mandatos: Alejandro Toledo, Alan García por segunda vez y Ollanta Humala. Pero no fue una época sin conflictos. Hubo protestas sociales, escándalos de corrupción y tensiones con el Congreso. Y mientras tanto, la economía creció. El milagro peruano llegó a titulares internacionales, una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina, impulsada por el boom de las materias primas. Pero ese crecimiento no resolvió la desigualdad profunda y la corrupción continuaba. En 2016 comenzó lo que muchos analistas llaman la primera gran crisis moderna de Perú. Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones por un margen mínimo frente a Keiko Fujimori, hija del expresidente. Desde el primer día, el Congreso, controlado por el fujimorismo, le declaró la guerra al Ejecutivo. El instrumento, la vacancia por incapacidad moral. Una figura constitucional pensada para casos extremos, que comenzó a usarse como arma política. Kuczynski fue vacado en 2018, lo sucedió su vicepresidente Martín Vizcarra, quien cerró el Congreso en 2019 en un movimiento que los tribunales avalaron. En 2020, el Congreso le devolvió el golpe, vacó a Vizcarra. Lo reemplazó Manuel Merino, quien renunció 5 días después, presionado por masivas protestas en las calles. El contador ya marcaba 6 presidentes en menos de 20 años. En 2021, Perú eligió a Pedro Castillo, un maestro rural de izquierda que nunca había ocupado un cargo público. Su victoria polarizó al país. Sus adversarios nunca lo reconocieron plenamente. Su gobierno fue caótico. 5 gabinetes en un año, decenas de ministros, investigaciones fiscales. En diciembre de 2022, acorralado por una inminente vacancia, Castillo intentó disolver el Congreso por decreto. Fracasó en horas y fue detenido. Asumió su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien llegó como símbolo de transición. Se quedó casi 3 años entre protestas, crisis de popularidad e investigaciones judiciales. Luego vino José Gerí. Luego José María Balcázar. Para 2026, Perú acumula 9 presidentes en 10 años. ¿Por qué un país con una economía relativamente estable vive en un permanente caos político? Los analistas apuntan a varios factores que se retroalimentan. Primero, un sistema político sin partidos fuertes. Segundo, la figura de la vacancia por incapacidad moral no tiene una definición clara en la Constitución. Y eso la convierte en un arma de uso discrecional, activada cuando conviene a la mayoría parlamentaria de turno. Tercero, la brecha entre Lima y el resto del país. Las regiones que más sufren la pobreza y el abandono estatal son las que más votan por candidatos antisistema, y cuando estos candidatos llegan al poder, el sistema los expulsa. Y por debajo de todo, la corrupción estructural. El caso Odebrecht mostró que prácticamente todos los expresidentes peruanos de los últimos 20 años enfrentaron investigaciones o condenas. La institucionalidad nunca se reconstruyó del todo luego de Fujimori. ¿Puede un nuevo presidente romper el ciclo o las reglas del juego lo harán imposible?
Vamos a ver un poco cuál es la matriz, el padrón, el manual, el menú, si quieren, de promesas que hizo cada uno de los candidatos en Perú para conocer qué significan ante el electorado. Les pido atención porque van a notar algunas cuestiones en común con muchos otros países, inclusive con la Argentina. Vean qué prometió Keiko Fujimori y qué prometió Roberto Sánchez para que el electorado definiera el voto. Bueno, hay que ver si lo definió por las promesas o lo definió por el apellido, porque lo que tiene Keiko en su apellido Fujimori es su mayor capital y también es su mayor débito, porque tiene más antifujimoristas que opositores organizados. Y por lo tanto el voto en contra es muy importante. No importa de quiénes, no importa si se quieren o no se quieren. Pero fíjense las promesas que tienen una matriz en común y lo vamos a descubrir. Las promesas de campaña de uno y de otro. ¿Lo vemos acá? Por ejemplo, en materia de seguridad. Aquí lo tienen. Reforma estructural de la Policía Nacional de Perú con foco en la participación comunitaria. ¿Quién puede promover eso? Más desde la izquierda, el candidato Roberto Sánchez. Y Keiko Fujimori, mega penales, tecnología y sistemas de prevención con inteligencia artificial. Mucho más parecido a lo que puede haber propuesto en la Argentina una Burrich o un Pichetto, por ejemplo. Veamos otros temas en los que han participado como promesas. En la economía. La industrialización es lo que guía la promesa de Sánchez. Agricultura familiar, micro y pequeñas empresas, empleo digno, un planteo más cercano a lo social, reforma tributaria, promesas clásicas de la izquierda en América Latina. ¿Qué proponía Fujimori? Economía de mercado sin cambios estructurales. Un shock desregulatorio potenciado por la inteligencia artificial. Van a ver que la tecnología se mete muchísimo en la propuesta de Keiko Fujimori y lo social atraviesa completamente la propuesta de Sánchez. Sigamos viendo qué otras propuestas hicieron en salud. Un sistema único de salud con cobertura esencial del 95% de la población prevista, hizo un cálculo para el año 2031, Roberto Sánchez. Keiko Fujimori mete de nuevo la tecnología en discusión. Red Nacional de Telemedicina para reducir tiempos de espera. Aquí están los planteos en materia de salud. Mayor cobertura, Sánchez, tecnología Fujimori, que no está diciendo si quiere mayor o menor cobertura, ni si esto va a tener un costo. Bueno, son planteos similares a una matriz que se da en toda América Latina. ¿Qué más prometieron? En educación, un clásico, también sucedió en la Argentina, hasta con idénticos porcentajes. Sánchez propuso inversión del 6% del Producto Bruto Interno y mejora estructural del 100% de las escuelas rurales, que en Perú tienen una gran incidencia porque tiene una ruralidad muy grande, un mapa sustancialmente importante porque tiene la cordillera de los Andes y también tiene la selva amazónica. ¿Qué propuso Keiko Fujimori? Bueno, ahí le metió un poco de color, porque prometió la construcción de 3.000 nuevos colegios, para lo cual necesitaría más de un mandato presidencial, ¿no? Equipamiento tecnológico, internet de dispositivos para estudiantes, laboratorios. Nuevamente se ve una disputa entre lo social y lo tecnológico, muy fuertemente en este aspecto, que hay que ver si realmente la población lo pudo cotejar o no, simplemente votó por los nombres. Las propuestas de los candidatos del Perú en distintos temas, en la energía, por ejemplo, se fue hacia las energías renovables, el tema ambiental, Roberto Sánchez, ¿no? Más del 40% de la energía energética tendría que ser renovable en el año 2031. Mientras tanto, también propuso recursos estratégicos bajo gestión estatal directa. Estatismo en el control del cambio climático, se puede decir, y de los recursos energéticos es la propuesta de la izquierda. La derecha, con Keiko Fujimori como abanderada, energías renovables. Un 20% más de la matriz productiva eléctrica en 2031, la mitad que lo que proponía Roberto Sánchez. Y reducir dependencia del diésel importando del 75% al 50%. Perú importa muchísimo combustible, como lo ven ahí, y por lo tanto piensan reducir esa importación, lo que proponía Keiko Fujimori. Un plan más de economía de mercado, un plan más de economía social, son lo que diferencia a uno y a otro. Y si ustedes observan Argentina y América Latina, van a encontrar una matiz y referentes en los dos. Lo van a ver en Chile también, con Kast y lo que fue la propuesta de la izquierda. Lo van a ver en Bolivia, lo van a ver en Brasil. En muchos países haya ganado quien haya ganado. La reforma del Estado fue otro de los puntos en discusión durante la campaña. Bueno, importante propuesta, contundente, y creo yo que es el caracú
de la propuesta de Roberto Sánchez, la Asamblea Constituyente es para reemplazar la Constitución de 1993, la declaración de un Estado plurinacional multiétnico, el mismo modelo que hizo Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia. Pero por otra parte, al eliminar la Constitución de 1993, está también eliminando el poderío adquirido durante muchísimo tiempo por Keiko Fujimori, que si bien nunca ha gobernado, siempre que empató perdió, hasta ahora, pero estuvo detrás de escena manejando los hilos de los organismos de control y del poder fáctico. ¿Qué proponía Keiko Fujimori? Por supuesto, el respeto a la Constitución, la seguridad jurídica y previsibilidad regulatoria. El cambio total con Asamblea Constituyente por parte de la izquierda y el status quo por parte de la derecha, que es lo que le ha venido conveniendo, poniendo y sacando presidentes a lo largo de los últimos años, que es lo que ha hecho Keiko sin haber gobernado nunca. Las promesas de campaña en Perú, la puja que hubo entre izquierda y derecha, miren si es importante, un país u otro país. Son dos cosas muy distintas las que están en juego en la República del Perú y vamos a ver cuál es la que finalmente se implementa. Cada vez que nos enfocamos en la realidad de un país, buscamos a las personas más experimentadas de ese lugar, precisamente para conocer más a fondo lo que está sucediendo. El tema de hoy, como ya sabemos, es Perú y hemos recurrido a Eloy Marchán, periodista, director de El Foco y también periodista del semanario Hildebrand. Ustedes lo conocen, lo han escuchado mencionar, son los medios más prestigiosos que tiene Perú hoy en día. Eloy, un gusto saludarte y muchas gracias por la comunicación. Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a tus órdenes. ¿Qué es lo que está pasando en este Perú que nos tiene a todo el mundo pendiente, fundamentalmente a sus países vecinos? Sí, lo que va a ocurrir en los próximos días o las próximas semanas es una vía que ya me parece desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista del análisis político, sin retorno, ¿no? La señora Keiko Fujimori se va a instaurar como la vencedora de la segunda vuelta. Y el señor Roberto Sánchez habrá perdido, por lo tanto. Entonces Keiko Fujimori al cuarto intento, así como Lula, así como Allende, habrá llegado a la presidencia del Perú, ¿no? ¿Qué es lo que falta? A este momento que estamos hablando, aproximadamente el conteo de votos que han entrado ya a finiquitarse es aproximadamente el 98%. Queda unas 4 actas por procesarse, pero hay 1.600 actas aproximadamente que están yendo a los jurados electorales especiales, que es la primera instancia, y de la segunda instancia son el Jurado Nacional Electoral, que son 6 miembros, entre abogados y magistrados tanto de Fiscalía como del Poder Judicial. En esas 1.300 actas, la mayoría son de Lima, según se tiene entendido y según se ha revisado, son actas con errores en las sumas, firmas fuera del espacio asignado, errores menores, ¿no? Y entonces, pero mayoritariamente son votos en favor de la señora Fujimori. ¿Por qué? Porque son de Lima. En Lima la señora Fujimori se ha instaurado aproximadamente en un 2-1, ¿no? Estas actas van a terminar de revisarse aproximadamente en 2 semanas y entonces se va a llegar al 100%. La señora Fujimori en estos momentos le lleva aproximadamente 600 votos a Roberto Sánchez y por lo tanto va a ser inevitable que Fujimori sea la ganadora de la contienda electoral. ¿Esto puede llevarse a tribunales, puede judicializarse o pasar a una escala distinta, una escala de protestas, violencias, rechazo? ¿Se ve ese escenario en el Perú o simplemente se va a aceptar la derrota por parte de los perdedores después de haber estado ganando durante casi una semana completa, ¿no? Claro. Si se va a los tribunales, el resultado es casi cantado, pues recordemos que la Junta Nacional de Justicia, que es el ente que nombra a los fiscales y a los jueces, es casi un apéndice del partido Fuerza Popular, ¿no? Entonces, ahí creo que por ahí no va a pasar. El Tribunal Constitucional, los 7 magistrados son enteramente serviles a Keiko Fujimori, porque los nombró su bancada, y además ese Tribunal Constitucional fue el que se tiró bajo el famoso caso Cocteles. El caso Cocteles es donde un equipo de fiscales descubrieron de que Keiko Fujimori había lavado 70 millones de soles, que aproximadamente son como 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, claro, el tribunal dijo, acá no hay caso, se archiva y la señora declárese inocente, ¿no? Lo que sí todavía está en disputa y que acaba de entrar hace unos minutos
el partido Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez, quien va a quedar en segundo lugar finalmente, ha presentado una solicitud para impugnar 1.700 actas. La mayoría son actas del exterior, ¿no? Básicamente actas de Estados Unidos, porque en el exterior, hay que decirlo, ¿no? Si la señora Fujimori termina siendo la presidenta, como parece ser, no va a ser por los peruanos en el Perú, por los peruanos que residen en el Perú, porque en el Perú Roberto Sánchez ha ganado, se podría decir, con bastante solvencia. Roberto Sánchez ha tenido en Perú 50.2% de los votos, aproximadamente 8.9 millones, mientras que la señora Fujimori ha tenido el 49.7% de los votos. Entonces la señora Fujimori al final se va a hacer de presidenta por el voto de los peruanos en el exterior, por los peruanos que no viven en Perú, por peruanos que no vienen al Perú hace bastante tiempo. Entonces, claro, es una situación bastante bizarra, bastante rara, ¿no? Que, sui generis, me parece, a nivel de América Latina. Bueno, va a marcar la historia esta elección, seguramente, va a ser de lo que se va a hablar, y si finalmente asume, al igual que su padre, con 51 años, 36 años después, ¿no? Evidentemente puede ser, y te lo pregunto que estás viviendo la realidad cotidiana en Perú, puede ser que se blanquee una situación que de hecho ya está, que ella controla los poderes fácticos, los poderes del Estado, que ella está detrás de la destitución de los presidentes o de avalarlos o no. Digo, de alguna manera es un blanqueo de quien ostenta el poder real en Perú. Sí, sí, justo hoy día estuve conversando con un politólogo peruano, Alonso Cárdenas, y me contaba de que ellos están haciendo un estudio de cómo el Perú pasó de un presidencialismo absoluto, que era lo que era su padre, a un parlamentarismo absoluto, que fue en la primera etapa de Keiko Fujimori, y ahora va a volver a un presidencialismo absoluto, o sea, otra vez al presidente controlando diferentes instituciones del Estado, ¿no? Lo que se anuncia, Gabriel, son protestas. O sea, ya mi oficina está en el centro de Lima y donde es la zona de mayor congestión ciudadana, porque acá suelen protestar, y ya se escucha voces, banderas, ciudadanos que están disconformes con la actitud o por lo menos con estos resultados, ¿no? El día de ayer ocurrió algo bastante espantoso, ¿no? Que verdad un poco refleja la actitud intolerante de un grupo de peruanos. Un grupo de simpatizantes de Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, estaba acampando afuera del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Como una suerte de gesto para defender el voto de su candidato. Sí. Y el alcalde de Renovación Popular, que es el partido de Porque López Aliaga, acercando a Keiko Fujimori, fue y les tiró agua a todos. Los bañó en agua para botarlos de la situación, ¿no? O sea, de la zona donde estaba. Eso refleja un poco este clima que se está viviendo en estos momentos, ¿no? O sea, o más o menos la actitud que tendría la señora Fujimori. Yo tengo entendido de que ella tiene mucho temor respecto a las protestas, porque las protestas en Perú, recordemos que el 50% no ha votado por ella, el 50% ha votado contra ella, o sea, ni siquiera ha votado a favor de Sánchez, ha votado para evitar que ella sea la presidenta y que tenga el control absoluto de los poderes del Perú. Esto que acabas de decir me parece importantísimo, porque ella tiene un liderazgo que nunca lo pudo ejercer abiertamente porque siempre que terminó en la disputa por la segunda vuelta o en el empate, perdió. Esta vez gana y va a ser la posibilidad de que ella ejerza ese liderazgo con sus métodos, lo que acabas de decir, volver a los métodos de su padre muy probablemente. Pero también puede ser, y acá te pido una proyección personal con tus conocimientos, puede ser una oportunidad para que la oposición articule de una manera mejor. Porque hasta ahora lo que ha habido detrás de Roberto Sánchez es un anti-fujimorismo, un anti-queiquismo, pero no una consolidación muy fuerte de un liderazgo detrás de una persona. Es probable que por oponerse a lo que haga Keiko en el gobierno, se constituya una oposición un poco más coherente, sólida, organizada, ¿no? Futuro, digo. Sí, o sea, como ciudadano peruano, yo quisiera imaginar que sí, pero como periodista y como analista lo veo bastante difícil, ¿no? En primer lugar, porque el partido Juntos por el Perú, que sería la segunda fuerza del país, la segunda fuerza política, es un conglomerado de mini movimientos sociales. Entonces, claro, hay un sector que representa al antaurismo, que es el bando más etnoradical, ultranacionalista. Es una especie de unos términos conceptuales, inclusive, que tiene tintes fascistas.
hay que decirlo, o sea, es un fascismo de izquierda sería, Ujú. ¿no? Más soviéticos, digamos. Sí, además que reivindica la raza indígena, o sea, es una cosa así bien estrambótica, pero bueno, hay un factor, hay un grupo de congresistas que responden a esa idea. Antauro Humala, que estuvo preso 17 años Ujú. por el andahuaylazo. Está la facción de Pedro Castillo, del profesor Chotano que le ganó en el 2021 a Keiko Fujimori, que ahora está preso por intentar un golpe de Estado. Tiene aproximadamente 15 congresistas. Está la facción de la izquierda tradicional, la izquierda, se puede decir hasta moscovita, ¿no? Por otro lado está la facción de Roberto Sánchez, que es una facción bastante comodín. Entonces, o sea, la principal bancada que se podría decir de oposición es un, es un conglomerado parchado con una idea anti-Keiko. Y ahí las otras bancadas, Obras, el líder de Obras, que es Ricardo Belmo, que fue candidato, fue alcalde de Lima, el día de la elección dijo, bueno, llegué hasta acá, muchas gracias, congresistas, ustedes hagan lo que quieran. Así, de verdad, literalmente Se entendió directamente. se entendía. Además es una persona de 85 años que ya está Ujú. casi en sus cuarteles de invierno. Y la otra bancada, que es quizás la bancada más articulada, que es la de Alfonso López Chao, que es una izquierda moderna, más progresista, pero vamos a ver hasta dónde jala, porque tiene muy Ujú. pocos representantes. Y de ahí sería Jorge Nieto, que es el buen gobierno, que es una bancada de centro, que, que de verdad que es como una especie de una malagua política, ¿no? Se acomodan de acuerdo a dónde está el poder. Ahora, si tenés que imaginar un tono del gobierno de Keiko Fujimori, ¿ves un gobierno mirándose en el espejo de Alberto Fujimori o lo ves más vinculado a lo de Milei, lo de Noboa, lo de Bukele, lo que puede llegar a ser Kast en Chile? ¿Cercano a quién lo ves o alejado de todo y una cosa diferente? Estimado Gabriel, yo en mi tesis de maestría en la Complutense, yo deslicé una teoría. Mi tesis trata justamente sobre Fujimori, ¿no? Fujimori y el populismo autoritario. Toqué cosas de la CLO, que es muy famoso en Argentina, ¿no? Pero bueno, entonces yo decía, lo que hace Milei ahora en Argentina ya lo hizo Fujimori con el Fujishow. Lo que hace Donald Trump con toda esta verborrea y con toda esta narrativa, y también su llamado a golpe a desconocer los resultados, también lo hizo Fujimori. Esta insurgencia que hizo Jair Bolsonaro también ya lo hizo Fujimori. Yo creo que de alguna forma Menem fue muy parecido a Fujimori. Menem intentó copiar este modelo de populismo de derecha, ¿no? Clientelismo que lo manejaba Fujimori, ¿no? Entonces, yo creo que Keiko va a tratar de imitar el modelo original, ¿no? Y el modelo original es el modelo de su padre, ¿no? Mano dura y populismo por un lado. Lo que pasa, Alberto Vergara, que es quizás uno de los politólogos más importantes en el Perú, él decía que el Fujimorismo, Keiko Fujimori, solo tenía dos formas de conversar con la gente, o coimeando o con balas, o dando populismo o dando mano dura. No hay otra forma. El Fujimorismo vive en esa dicotomía, no hay términos medios. Y creo que Keiko Fujimori lo ha reconocido, porque ella, su lema de campaña ha sido, yo voy a gobernar como mi padre. Ujú. Bueno, es buena la propuesta que nos haces de mirar hacia Fujimori, revisar aquellos tiempos para ver si es al revés, si es que los actuales populistas de derecha se están queriendo parecer más a lo que inició Fujimori en una época en la que era él solo el que llevaba adelante este tipo de iniciativas. Es muy interesante lo que estás planteando, Eloy, y bueno, hay que ver también, y hay que si hubiese ganado Roberto Sánchez, ¿cuántos días hubiera durado en el poder? ¿No? Porque también es cierto, Eh, hay que decirlo, ¿no? El poder total que ya maneja el Parlamento, el Fujimori, lo hubiera empujado hacia afuera en pocos días, ¿no? sí, claro, yo siempre tenía esta hipótesis, ojo, que yo decía que nos enfrentamos a dos modelos, a seguir con el caos, o sea, seguro a Sánchez lo iban a vacar, iba a entrar su primera vicepresidenta, lo iba a traicionar, seguro lo iban a vacar cuando no se alineaba, o sea, ese era más o menos el escenario que había con Sánchez, hay que decirlo. Sánchez no era la salvación de este país, Sánchez era un poco la continuidad de lo que hemos estado experimentando en el Perú durante los últimos años. Presidentes que se cambian cada semana, hay uno que duró 5 días, Ujú. ¿no? Y del otro lado, lo que representa la señora Fujimori es la ultraconcentración del poder en su figura, ¿no? En su partido, en su bancada, en su movimiento,
y que era casi una suerte de protodictadura, ¿no? Entonces, por un lado, por otro lado, los periodistas íbamos a estar alerta, hemos estado alerta, porque ni uno de los dos representaba la mejor opción, ¿no? Los dos eran polarizantes, los dos tenían un historial poco, poco convincente, ¿no? Poco serio, con poco respeto a la institucionalidad del país, ¿no? Entonces, es una situación complicada. Al final, las estadísticas lo dicen, los resultados lo dicen, no ganó el caos, pero ganó la mano dura, ¿no? Ganó el autoritarismo, ganó casi, si se quiere decir, una protodictadura, y como periodistas lo que tenemos que estar es desde el primer día estar al pie del cañón y fiscalizar lo más que se pueda, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, un análisis final que te pido, Eloy, y tiene que ver con esto. Hablando mal de Keiko Fujimori y de su futuro como presidenta, sobre todo desde una mirada desde la democracia, ¿no? Y la plenitud de la democracia. Pero no deben haber hecho algo tan malo los otros como para que la gente la vote a Keiko. ¿Por qué gana Keiko? ¿Por qué la gente sigue votándola a pesar de los antecedentes de hace más de 30 años de su padre, ¿no? Sí, Gabriel, recordemos de que Keiko, o sea, cuando uno quiere ver cuál es el verdadero bolsón que apoyó a Keiko Fujimori, hay que remitirnos a la primera vuelta. En la primera vuelta, la señora Fujimori sacó 17%. O sea, ese es el apoyo de la gente que apostó por ella. ¿Ese núcleo Y duro ha disminuido con respecto a otras elecciones? sí, claro, totalmente disminuido. La señora Fujimori ha estado por encima del 30%, pero ahora el 17% es el que votó por ella. Y de ahí, del otro lado también, el señor Sánchez pasa a segunda vuelta con 12%. Estamos hablando de que entre los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta hay 29%, o sea, ni la tercera parte del electorado. Exacto. O sea, han pasado a segunda vuelta dos candidatos que ni siquiera representan la tercera parte de la intención de votos, juntos, ojo, juntos, ni siquiera representan la tercera parte de lo que quería la ciudadanía. Además, recuerda, Gabriel, que han habido 36 candidaturas presidenciales. El sistema democrático de ese país, del Perú, el sistema político de ese país es un sistema erosionado, un sistema parcelado. Políticamente, somos un archipiélago, son pequeñas islas y la isla mayor con 17% termina ganando la segunda vuelta. Entonces, el sistema de representación entre el ciudadano y la población, que es el sistema de la democracia representativa, que es la que nos gobierna a casi la totalidad de los países de este mundo, está roto en este país. Entonces, claro, vamos a tener una presidenta que ganó, que solamente el 17% la apoya, y si ella terminó imponiéndose en la segunda vuelta, fue porque la mayoría no quería al otro candidato, no es porque la quería ella, ¿no? Los mismos empresarios, cuando uno habla con los empresarios, no se siente representado por Keiko, ellos sienten que es un mal necesario en este momento, ¿no? Entonces, claro, es preocupante, ¿ah? Es preocupante porque yo creo que como la mitad del país no la quiere, la mitad del país va a estar protestando, va a ser oposición, y la señora Fujimori ya sabemos las debilidades que tiene, ¿no? O sea, a Dina Boluarte, cuando soltó a los policías y a las Fuerzas Armadas para asesinar a 50 peruanos en el sur del país, ¿qué hizo la señora Fujimori dentro con su bancada en el Parlamento? La blindó, o sea, no impidió de que la Fiscalía y el Ministerio Público investiguen a la señora Dina Boluarte por lo que cometió. Entonces, claro, es que recordemos que el Fujimorismo ha tenido hasta un grupo paramilitar, cuya misión era intimidar a los opositores, el famoso Grupo Colina. Entonces, claro, a mí me aterra con lo que va a pasar con este país. Vamos a tener una protodictadura y vamos a tener la mitad del país protestando y disconforme, ¿no? O sea, es un escenario bastante triste, bastante preocupante, porque hasta no descartemos una suerte de guerra civil moderna, un país que está dividido en dos. Uno ve el mapa, uno ve la radiografía, y lo que ve es un país quebrado. La mitad del país votó por un lado, la otra mitad por otro lado. Ni siquiera es que en Puno Keiko haya sacado 50 o por lo menos 40-60 a favor de Sánchez. No, Puno fue 90% contra la señora Fujimori. Así. Y uno se va a Lima y es 70-20. Y al final, claro, con este país fraccionado, ¿quiénes son los que han terminado definiendo la elección? Los peruanos que no viven acá. Los peruanos
básicamente que vive en Estados Unidos, porque ese ha sido el bolsón que a la señora Fujimori le ha dado el papel, y Argentina. Argentina también, los peruanos que están en Argentina... El triunfo en Argentina ha sido importante, muy importante. Sí, en efecto, el triunfo en Argentina, las actas que llegaron de Argentina fueron las que terminaron por voltear la torta, por voltear los resultados, y la que hizo, esos votos son los que hicieron de que Keiko Fujimori termine pasando a Roberto Sánchez. Eloy Marchán, impecable tu análisis, gracias, y nos pone a todos en alerta de estar atentos a lo que pasa en Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo, Gabriel. Bueno, importante análisis de Eloy Marchán, que ya sabemos, lo dije antes, es el director de El Foco y periodista del semanario Hildebrand, que hay que estar atentos a lo que están publicando actualmente en Lima, en Perú, por todo lo que está pasando. Importantísimo el testimonio de Eloy Marchán, muy experimentado, que tiene inclusive investigaciones realizadas sobre el régimen de Fujimori, y nos deja una tarea para todos: repasar los tiempos de Fujimori. ¿Fue hace mucho tiempo? Sí. Hay gente en nuestro equipo que no había nacido cuando Fujimori fue presidente y se proclamó dictador en aquel país. Hay que repasar lo que hizo Fujimori, porque lo que nos dice el periodista Eloy Marchán es que muchos de los gobiernos actuales de América Latina y también de Estados Unidos se están mirando en el espejo de Fujimori y no al revés. Importantísimo. Nos quedamos en el vecindario. Perú de hecho lo es, pero están pasando muchas cosas en América Latina y es necesario que hagamos un repaso. Hubo elecciones en Colombia, lo recordarán, en donde ganó sorpresivamente de la Espriella. Bueno, realmente fue una sorpresa que la derecha se impusiera en esa elección, pero van a segunda vuelta el próximo 21 de junio. Falta muy poco. El que realmente en las redes las copó e inclusive tuvo divergencias con su candidato fue Gustavo Petro, el presidente colombiano, que mientras Iván Cepeda, que es su candidato, aceptaba el resultado de las elecciones, Gustavo Petro lo cuestionó permanentemente, a tal punto que hartó a la oposición. Y por lo tanto, un legislador colombiano pidió la suspensión, lo pidió y lo consiguió, la suspensión del presidente en su cargo hasta el día de las elecciones del 21 de junio a las 4 de la tarde. Cuando se sepan los resultados, le pone un mutis, o por lo menos que el presidente no sea presidente mientras diga todas las cosas que está diciendo, porque está atentando contra el proceso electoral. ¿Qué pasó luego? Para que ustedes vean que hasta García Márquez con su Macondo se pondrían colorados y pedirían gancho después de ver lo que está pasando en Colombia. Pasó que suspendieron desde la Procuraduría al legislador que había suspendido al presidente. Hay una cadena de suspensiones en donde se está enrareciendo el clima institucional. Parece que el que pierde se quiere llevar la pelota, en definitiva. En tiempos de mundial hay que hablarlo así, pero se va a ir a penales en Colombia el 21 de junio y vamos a ver quién gobierna. Si Iván Cepeda, como la continuidad por izquierda de Gustavo Petro, o de la Espriella, este personaje que nunca ha gobernado, nunca ha ocupado un cargo político, que viene de la derecha y que se impuso en primera vuelta, por un lado. Por el otro lado, nos vamos muy cerca de allí, a Nicaragua, en Centroamérica. Ha pasado algo horrible. Durante muchísimo tiempo estuvo en prisión Brooklyn Rivera, un líder indigenista, un referente de la oposición. Ustedes saben que en Nicaragua está reinando un régimen en donde gobierna un presidente chavista con su esposa. Presidente y vice. Son presidente y vice de ese país, que ya no es una república, sino que es una potencia del comunismo de las que van quedando, un remanente, se puede decir. Y el reclamo vino desde una persona que fue candidato a presidente de la Nación y su candidatura fue retirada por el gobierno, fue prohibido, que se llama Félix Maradiaga. Su historia particular, un día vamos a hablar con él largo y tendido para conocer su historia de niño, cuando se fue a pie a Estados Unidos a buscar medicamentos para su mamá, llegó hasta Chicago y finalmente se quedó allá hasta que se recibió en Harvard. Siendo muy pobre, fue tomado por una familia, se recibió en Harvard, es una persona, un profesional muy reconocido en todo el mundo. Volvió a Nicaragua, se volvió candidato a presidente de la oposición al régimen comunista que está en ese país y lo metieron preso, por supuesto, y estuvo 200 días desaparecido hasta que finalmente fue liberado en virtud de la presión internacional que hubo en torno a ello. Bueno, Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua, a él se le reclamó y se le reclamó durante mucho tiempo también por la libertad de los presos políticos, entre ellos Brooklyn Rivera. ¿Pero qué pasó? Se murió en prisión. Y hablamos
con Félix Maradiaga, ex candidato presidencial y líder de la oposición de Nicaragua, y nos contó esto sobre la situación que se está viviendo. Brooklyn Rivera ha muerto. Murió el 30 de mayo a los 73 años de edad. Pero a Brooklyn, hay que decirlo muy claramente, lo asesinó la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Lo secuestraron, lo desaparecieron, lo torturaron. Lo escondieron del mundo durante casi 3 años y le negaron atención médica que pudo haberlo salvado. Esta no es una muerte natural. Es un asesinato de Estado. Porque Brooklyn no era una persona cualquiera, era el líder histórico del pueblo miskito, el presidente de Yátama y una de las voces más importantes de los pueblos indígenas de Nicaragua. Su familia pedía una prueba de vida, la comunidad internacional pedía una prueba de vida y varias organizaciones pedíamos esa prueba de vida. Pero el régimen respondía con silencio. Y recién hace unos días, el 27 de mayo, rompieron ese silencio solo para confirmar que su salud estaba destruida. Y aquí viene lo más cruel. Hoy, ya muerto, Brooklyn sigue preso porque la dictadura todavía no reconoce oficialmente su muerte. Tiene su cuerpo bajo custodia policial y se niegan a entregárselo a su familia. Lo único que su familia quiere es cumplir con su última voluntad, de enterrarlo en Sandy Bay, en su tierra, al lado de su madre. Ni siquiera eso le permiten. Brooklyn es el 7º preso político que muere bajo custodia de la dictadura sandinista. El 7º. Por eso lo decimos con firmeza, la responsabilidad es de Ortega, es de Murillo, es de toda la maquinaria del sandinismo. Eso no puede quedar impune. Este asesinato tiene que sumarse al expediente de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense. Por eso se exige una investigación internacional independiente para que se sepa cómo y cuándo lo mataron y para que respondan todos los responsables. Así que exigimos la verdad, exigimos que le devuelvan el cuerpo a su familia ya. Brooklyn dedicó su vida entera a defender la tierra, la autonomía de los pueblos del Caribe. La dictadura quiso callarlo, pero su muerte, lejos de silenciarlo, se convierte hoy en una acusación permanente. Así que nuestra solidaridad con su familia, con el pueblo miskito, con Yátama, con toda la resistencia de la Mosquitia y de las comunidades indígenas del Caribe. Está pendiente todavía que Nicaragua retome el orden constitucional, que se liberen a los presos políticos, que la gente pueda vivir en libertad. Ustedes ya lo saben, en Nicaragua han cerrado todos los órganos de la oposición, han cerrado las universidades, inclusive referenciadas en la iglesia. Todo tipo de ONGs fueron prohibidas en Nicaragua. Lo que está pasando allí todavía no recibe la atención completa del mundo, pero es importante alertar y mirar hacia lo que está sucediendo allí. Cuando propusimos hacer ¿Qué mundo tenemos?, este programa, nos dimos cuenta de que se estaban produciendo cambios importantes, pero ¿saben qué? En muchos lugares no cambiaba nada, por lo tanto hay que mirarlos, hay que explicarlos, hay que exponerlos de alguna manera, como acabamos de hacer con algunas cosas que están pasando en nuestra América Latina y en el mundo, para saber qué está pendiente en la agenda de la democracia en toda la región. Hay un señor que se llama Velarde de apellido, no importa más nada. Es un hombre mayor que está al frente del Banco Central de la Reserva del Perú y ¿saben qué? Es el verdadero presidente porque es el que mantiene la estabilidad de la moneda, tiene una moneda muy fuerte en Perú, el sol, pero además es la persona que les da garantía a los inversores y por lo tanto no se ha desmadrado la economía luego de todos estos líos que hay a nivel político, que cambian de presidente. A ver, de los últimos 10 presidentes, 3 terminaron el mandato. Solamente 3 presidentes del Perú terminaron el mandato. Ollanta Humala, Alan García Pérez y el último que terminó un mandato fue Alejandro Toledo. Todos involucrados en temas de corrupción. Ollanta Humala estuvo preso 17 años. Alan García Pérez se suicidó cuando lo fueron a detener. Y el siguiente, Alejandro Toledo, terminó preso también por las coimas de Odebrecht. Ustedes lo recordarán. De 10 presidentes, solo 3 terminaron el mandato. Pero bienvenido sea Velarde. El tema, ¿saben cuál es? Velarde, el presidente de la Banca Nacional de la Reserva del Perú,
está grande y piensa retirarse. Entonces a los peruanos me parece que les preocupa más eso que el resultado entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Porque si se va a Velarde, la única esperanza que queda es que haya preparado a sus equipos para continuar al frente de la reserva y que por lo tanto la economía no se termine de desmadrar. Ojo, que con este último episodio de la controversia en torno al resultado electoral, se movió para atrás muchísimo el mercado en Perú y encendió por primera vez en décadas, porque Velarde está allí desde el año 2000 y lo puso Alan García, una persona totalmente independiente de un banco de la Reserva, o la Reserva Federal, totalmente independiente del poder político. Están esperando que nombre a alguien de sus equipos para que pueda garantizar esta continuidad. Mientras tanto, lo hemos hablado con las personas que teníamos que hablar. Hemos hablado con Eloy Marchán, importante periodista y analista del Perú, que a su vez nos trasladó sus propios diálogos con politólogos, con sociólogos, con referentes del Perú en torno al tema Keiko, que gana las elecciones gracias al voto de los peruanos que viven en la Argentina, que fue muy contundente, y también con los de Estados Unidos. Pero fundamentalmente recuerda que el núcleo duro de Keiko Fujimori y todo su sector político se ha reducido al 17% de la primera vuelta. Eso no hay que olvidarlo al hacer los análisis. No es el 50%. El 50% lo junta el miedo a que gane la izquierda. Una izquierda que ha preferido vincularse a la izquierda tradicional, a la izquierda de los movimientos guerrilleros, a la izquierda de Sendero Luminoso, a la izquierda de Pedro Castillo, que terminó preso. De hecho, Roberto Sánchez anduvo toda la campaña con el sombrero de Pedro Castillo, el campesino que llegó a presidente y que no duró nada, porque también lo destituyeron. Bueno, fíjense ustedes que estamos hablando de minorías haciéndose cargo, poniéndose la política al hombro, porque está todo atomizado. Nos lo explicó Eloy Marchán en nuestro diálogo. Y lo hemos venido hablando a lo largo de todos los programas. Este es el capítulo 5 de ¿Qué mundo tenemos? Lo vas a poder ver cuando quieras y volver a ver y compartir con tus contactos desde YouTube. 617 live.multiplataforma. Allí lo tenés, contenidos on demand, contenidos premium pero gratuitos para saber qué mundo tenemos y en cualquier momento. Muchas gracias y nos encontramos la próxima vez con otro tema interesante y apasionante.